viendo la cara anterior, pero si vemos de las estructuras óseas, pues se encuentra desde precisamente la base del cráneo, donde se encuentran los cóndilos del occipital. Por eso la morfología que tiene la primera vértebra cervical, por la relación que tiene precisamente con la base del cráneo, donde se encuentran los cóndilos, donde se encuentra el foramen magno. Pues casi el foramen magno casi tiene la misma morfología de la primera vértebra cervical, y la articulación precisamente de la primera vértebra cervical con el cóndilo del hueso occipital le da la morfología, pues, de tener en vez de cuerpo vertebral, tiene masas laterales. Entonces ahorita vamos a ver todas las estructuras anatómicas que se ven, por lo menos aquí en esta cara anterolateral del cuello, donde vamos a ver ahí las tres capas que se encuentran en el cuello. Esta es la capa más superficial, sería la capa endócrina, que está formada por la glándula tiroides y por las glándulas paratiroides, que regularmente son 4 glándulas paratiroides, aunque puede haber 3 o puede haber 2, o una puede estar dentro de lo que es la glándula tiroides y hacer que a veces no la identifiquemos, pero tenemos que buscarlas. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una tiroidectomía total, pues si no identificamos las glándulas paratiroideas y nos las llevamos, el paciente puede tener problemas endócrinos, sobre todo del metabolismo del calcio y del fósforo, que es lo que hace el control metabólico de las glándulas paratiroideas. Si se fijan aquí en la cara anterior, como vemos aquí, limitada el cuello precisamente por el borde inferior de la mandíbula, y acá en la parte inferior limitada precisamente por el borde superior de las clavículas. Y si nos vamos a las estructuras óseas, pues está limitada precisamente por la base del cráneo, donde se encuentra arriba el foramen magno y lateralmente los cóndilos del occipital, que se articulan con las masas laterales de la primera vértebra cervical. Si se fijan aquí en la cara anterior tenemos los músculos, aquí más anteriormente pues tenemos la piel y el tejido celular subcutáneo, y en la parte más superficial tenemos el músculo platino. Pero ya viendo aquí los músculos que se encuentran en la cara anterior y que se encuentran por debajo del hueso ioides, entonces la importancia de saber localizar a qué altura se encuentra el hueso ioides, que ahorita es una placa radiográfica lateral, vamos a ver precisamente que se encuentra ubicada a la altura de C3, no se encuentra dentro de C3, se encuentra a esa altura, y es el punto de referencia para tratar de ver alguna alteración que pudiera estar, sobre todo desde el punto de vista topográfica del hueso ioides. Ya que el hueso ioides aquí igual está formado por un cuerpo en la parte anterior, un cuerno menor y un cuerno mayor que se encuentra en la parte posterior. Pero precisamente por el cuerpo, en la parte posterior del cuerpo, en la cara posterior, ahí discurre lo que es el vestigio, o sea, lo que quedó ahí del conducto tiroideo, y que a veces puede quedar ahí tejido glandular ectópico de la glándula tiroides. Por eso cuando hay una neoplasia o un cáncer de la glándula tiroides, o alguna alteración que en un momento dado nos haga sospechar que pudiera haber tejido glandular tiroideo en ese trayecto que va precisamente del agujero ciego, que se encuentra precisamente en la raíz de la lengua, por detrás de lo que es las papilas gustativas circunvaladas, de ahí para abajo se encuentra el foramen ciego, de ahí se encuentra el origen de la glándula tiroides, y ahí va a descender. Por eso cuando hay un tejido ectópico, pudiera haber aquí un quiste es igual un acúmulo de líquido que puede estar en un momento modificado, pero es un quiste tiroidoso, pudiera haber líquido que esté produciendo igual por las células que se encuentran en la glándula tiroides. De tal manera que aquí, cuando hay un quiste tiroidoso, tenemos que quitar aquí parte de lo que es el cuerpo del hueso ioides. Por eso la importancia de saber cómo se encuentran discurriendo algunas estructuras anatómicas que se van a desplazar de la raíz de la lengua hasta la cara anterior del cuello. Y si nos vamos al riñón, por ejemplo, los testículos se originan precisamente en la región lumbar y van descendiendo por estímulos hormonales hasta llegar al escroto. Es lo mismo que sucede aquí en la glándula tiroides. Se origina aquí en el agujero ciego de la raíz de la lengua, desciende por detrás del hueso ioides. Entonces, si hay un quiste tiroidoso, tenemos que igual desde la base de la lengua hacer disección de todo ese tejido que quedó ahí, o que puede haber un conducto ahí que en un momento dado comunique desde el borde superior del istmo de la glándula tiroides, o de la pirámide aquí que se encuentra anteriormente en el borde superior de la glándula tiroides, y tiene que hacer resección del hueso ioides. Entonces, cuando realmente se hace una resección parcial del cuerpo del hueso ioides, cuando hay un quiste tirogloso, que sería tejido ectópico
de la glándula tiroides en su recorrido de acá del agujero ciego hasta la cara anterior a nivel de los cartílagos. Fíjense, aquí tenemos el tiroides, el cricoides, primer anillo traqueal, segundo, tercero, más o menos a la altura del segundo y tercer anillo traqueal se encuentra aquí el istmo de la glándula tiroides. Y tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y si se fijan aquí, la glándula tiroides igual está irrigada aquí por una arteria que es la primera arteria que origina la carótida externa. ¿Qué arteria es? La arteria tiroidea superior, y va acompañada aquí de la vena tiroidea superior, que va y desemboca precisamente aquí en la yugular interna. Y aquí tenemos otra arteria que precisamente se encuentra irrigando parte del cuerpo y el polo inferior de la glándula tiroides, que sería la tiroidea media. Y a cambio de las arterias que irrigan a la glándula tiroides, tenemos las dos, la tiroidea superior y la tiroidea media. Y esas tiroideas superior se originan aquí en la carótida externa, pero la tiroidea inferior, ¿dónde se origina? Se origina aquí de una arteria que se origina aquí del tronco tiro-cervical. Tiro porque va a dar una rama a la glándula tiroides, y cervical que va a dar aquí ramas a la parte superior aquí de la región supraescapular y también supraclavicular. Y en cambio que tenemos aquí la irrigación, fíjense, la irrigación de la glándula tiroides, igual dada por la tiroidea superior, que va y desemboca ¿dónde? En la yugular, ¿qué? Interna. Y la tiroidea media, fíjense dónde va a desembocar, también en la yugular interna. En cambio la tiroidea inferior, ¿dónde desemboca? Aquí en la confluencia, o aquí, o en la brachiocefálica del lado izquierdo, o puede ser en la brachiocefálica del lado derecho, o en la confluencia de la brachiocefálica del lado izquierdo y del lado derecho, que esas van a confluir para formar aquí ¿qué arteria? La vena cava superior. ¿Y dónde desemboca la vena cava superior? En el atrio derecho, ¿ves? Entonces, a veces cuando vemos una radiografía de tórax, tenemos que saber ahí los bordes del mediastino, y uno de los bordes en la parte superior precisamente es el borde lateral de la vena cava superior. Si se fijan aquí en la parte anterior, estamos viendo los músculos infraioideos que están debajo del hueso yoides, y tenemos el más medial y más anterior, que sería el externo, porque se inserta en el borde superior del manubrio del esternón, sería el externo yoideo, que se inserta en el borde inferior del cuerpo del hueso yoides. Y por detrás de él tenemos otro músculo igual, que está insertándose aquí en el borde superior del manubrio del esternón, pero va aquí a insertarse sobre todo aquí al borde inferior y parte de aquí de la cara lateral del cartílago tiroides, sería el externo tiroideo. Y tenemos otro músculo que va igual del borde superior del cartílago tiroides al borde inferior del hueso yoides, que se llamaría tiroideo. Igual hay uno derecho y uno izquierdo. Y tenemos el otro que se llama homoioideo, y se llama homoioideo porque antes la escápula se llamaba omóplato. Entonces el omóplato es el punto de referencia para tratar de darle el nombre al músculo homoioideo, que se inserta precisamente en el borde superior y lateral de la escápula, y sus fibras se dirigen a la parte medial y superior para insertarse en el borde inferior del hueso yoides. Y aquí tenemos el músculo, que es el más superficial y el más evidente cuando vamos a explorar a algún paciente que a veces queremos identificar, sobre todo nódulos cervicales que pueden estar aquí superficiales y estar por fuera de lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Si se fijan, el esternocleidomastoideo aquí tiene igual la inserción en la parte superior o cefálica, que sería a nivel del proceso mastoides, pero el proceso mastoides está muy amplio. ¿En qué parte del proceso mastoides? En la parte inferolateral del proceso mastoides, para sus fibras dirigirse hacia la parte inferior y una de las cabezas insertarse en el borde superior del manubrio del esternón. Por ahí es el nombre externo, que van al borde superior del manubrio del esternón. Cleido, que significa clavícula, que se lo inserta en el borde superior y medial de la clavícula, y a sus fibras se dirigen a la parte cefálica para insertarse en el proceso mastoides. Fíjense aquí en la cara anterior del músculo esternocleidomastoideo se encuentra la vena yugular externa, que es una estructura vascular que se agarra sobre todo más en los niños, porque generalmente los niños, los recién nacidos, pues a veces se usa lo que es el cordón umbilical, pero ya después de que se cae el cordón umbilical y que el niño requiere de canalizar, de ponerle un acceso vascular, una de las estructuras vasculares que más se usa son las venas yugular externas.
que al momento de poner al niño, por ejemplo, la cabeza está en la parte más inferior y los pies más superiores. Hacemos una posición, se llama Trendelenburg, donde la cabeza está inferior y los pies superiores, con el fin de que el retorno venoso se dificulte un poco y se incurquite, aumente el diámetro de las venas yugulares y poder tomarlas más fácilmente y hacer la punción. Y fíjense, ¿dónde va y termina la vena yugular? Externa, en la subclavia. Entonces, si nosotros ponemos un catéter central, podemos inclusive tomar presión venosa central del atrio del lado derecho. Entonces se dirige y va a desembocar en la subclavia, y de la subclavia se continúa con el tronco brachiocefálico, en este caso del lado derecho, y al unirse el tronco brachiocefálico del lado derecho con el izquierdo, va a formar aquí lo que es la vena cava superior, y esto va a continuar, si ponemos el catéter aquí en la yugular escena, hasta el atrio o la vena cava superior. Y nosotros debemos saber cuál es la presión que manejan esas estructuras vasculares, generalmente va de 6 a 10 o 12 milímetros de agua. Entonces nosotros a veces, que no es el parámetro más exacto para ver si un paciente está bien hidratado o no. O sea, hay múltiples parámetros más que tomamos en cuenta, como la presión arterial, el volumen de orina que tiene un paciente por minuto o por hora. Ya ven que el volumen urinario va de 0.5, o sea, de medio mililitro a 1 mililitro por minuto. Entonces, en una hora, ¿cuánto orinará un paciente que orina 1 mililitro por minuto? 60 mililitros, ¿no? Entonces, en 10 horas, ¿cuánto orinará? 600 mililitros. Entonces, son parámetros que toman en cuenta para tratar de tener controlado a un paciente, pues, desde el punto de vista hemodinámico. Si se fijan, aquí tenemos estas raíces espinales que van a formar, ¿qué plexo? El plexo braquial. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, si hay una lesión cervical, tenemos que saber qué estructuras se encuentran inervadas por el plexo cervical y el plexo braquial. Aquí tenemos el plexo braquial que se origina de qué raíces espinales, ¿quién se acuerda? De C5A, T1. Entonces, si hay un problema entre T5 y T6, C6, pudiera estar comprimido una de las raíces espinales que van a formar el plexo braquial, y el paciente tiene problemas a lo mejor de sensibilidad o de la fuerza de los miembros superiores, y a dar ciertos datos clínicos, pues que pudiera haber un problema cervical, que es de la columna vertebral, la más móvil es la cervical y después sigue la lumbar. Entonces, las patologías más frecuentes de la columna son generalmente a nivel cervical y a nivel lumbar, por la movilidad que tiene. Entonces aquí, fíjense dónde se encuentra aquí el plexo braquial. Aquí se encuentra precisamente por el escaleno medio y el escaleno anterior. Entonces, nosotros guiados con ultrasonido, es una herramienta que se usa ahorita, es tratar de localizarlas, porque vamos a localizar muy bien los accesos vasculares, las arterias, las venas, y aquí también localizar igual las raíces espinales del plexo braquial, tratando de localizar inicialmente el músculo escaleno medio y el escaleno anterior. Y sabemos que ahí se van a encontrar precisamente las raíces espinales que van a formar ¿cuántos ramos tiene el plexo braquial? Ya se me olvidó, 5 o 6. Tiene 5, que son el mediano, el radial, el lunar, el axilar y el músculo cutáneo. Entonces tenemos que explorar esa parte. Si el paciente a lo mejor no tiene sensibilidad en la palma, derecha o izquierda, pues tenemos que ver si el radial o el mediano se encuentran igual con alguna lesión que puede ir de acá a nivel cervical o a nivel del trayecto del plexo braquial o a nivel de aquí del que se encuentra discurriendo por debajo de la clavícula. Entonces, a ver si no hay alguna, a veces, una arco costal supernumerario. Entonces, a veces hay vértebras, o sea, costillas cervicales que pueden comprimir aquí el plexo braquial. Por ahí en el dorso, ahí se viene algunas imágenes, se vienen unas costillas supernumerarias, sobre todo a nivel cervical, y también costillas supernumerarias a nivel lumbar. Entonces, ahí tenemos localizado muy bien, o sea, tomando como punto de referencia que el músculo escaleno medio y el escaleno anterior. Y fíjense aquí la parte posterior al músculo esternocleidomastoideo, donde no sé si ya vieron los triángulos, pero aquí usted fácilmente, si se saben los músculos de la región suprayoidea e infrayoidea, pueden hacer fácilmente la localización de cada uno de los triángulos, por ejemplo el submentoneano, el submandibular, de acuerdo a los músculos que tenemos aquí en la región suprayoidea, o a nivel de la cara anterior del cuello. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo, el triángulo muscular. ¿Por qué? Porque se encuentran aquí los músculos infrayoideos. Aquí tenemos el carotidio, el triángulo carotidio, limitado posteriormente por
músculo externo cleidomastoideo, por el borde inferior del digástrico y por el borde anterior del músculo omoideo. Ahí se encuentra precisamente aquí la vaina carotidia. Y fíjense la vaina carotidia cómo está formado, medialmente por la carótida interna, lateralmente por la yugular interna y por detrás aquí se encuentra una estructura amarilla que sería el nervio vago. Y aquí tenemos igual sobreponiéndose sobre la yugular externa los nódulos linfáticos cervicales aquí superiores y los nódulos cervicales profundos inferiores, ya que podemos tener aquí cervicales superficiales que están más externamente o superficiales al músculo externo cleidomastoideo o aquí a los músculos escalenos o trapecios. Y aunado aquí, esto tenemos aquí también la envoltura que no se ve claramente aquí, pero los nervios simpáticos que se encuentran en la carótida, que ahí se encuentra precisamente lo que es el cuerpo carotídeo y el seno carotídeo, que son los quimioreceptores y los varioreceptores que van a regular la presión o también la concentración de oxígeno o dióxido de carbono. Entonces serían las estructuras. Fíjense, aquí tenemos las capas endócrinas que está formada precisamente por la glándula tiroides y las paratiroides que se encuentran posteriormente. Y tenemos la capa respiratoria que está formada aquí por la laringe formada por el cartílago tiroides, el cricoides y por la epiglotis, que serían los cartílagos impares. Y tenemos 4 cartílagos pares, que serían el aritenoides, el cuneiforme, el corniculado y el criticio, que no lo vemos aquí. Ya cuando veamos la capa respiratoria vamos a ver esa estructura de la laringe. Y aparte se continúa con la tráquea. Entonces la laringe y la tráquea forman la capa respiratoria del cuello. Y más posteriormente tenemos la capa digestiva, que está formada igual por la faringe, la parte superior, y por el esófago cervical. Ya ven que el esófago tiene 3 segmentos, uno cervical y otro torácico. Y de la población que tenemos, que existimos en esta tierra, solamente del 30 al 40% tienen un esófago abdominal. ¿Por qué? Porque tenemos generalmente un esófago corto y eso hace que el 60 al 70% de la población que existe en este mundo tenga hernia hiatal. Pero la hernia hiatal por eso la tenemos del 60 al 70%. Entonces, mientras que la válvula que se encuentra donde termina el esófago y empieza el estómago esté funcionando, no va a haber problema pues, funcional, que lo más frecuente es el reflujo del estómago hacia el esófago gastroesofágico. Entonces tenemos un esófago corto el 60-70% de la población. Entonces tenemos nomás esófago cervical y esófago torácico. Entonces serían las estructuras que realmente tenemos en la cara anterolateral del cuello, ya que en la cara posterior tenemos los músculos del dorso, donde está el trapecio, el ligamento nucal posterior, tenemos todos los ligamentos que se encuentran en la, vete para adelante, a ver si vemos ahí el ligamento supraespinoso, interespinoso, el amarillo. Bueno, aquí tenemos las vértebras cervicales, que son 7. Y ya vimos que las atípicas son la primera, que es el atlas, y tiene esa morfología, como les digo, porque la relación que tiene con la articulación del occipital